Hay una pregunta que los maestros del Talmud se hicieron durante siglos. Una pregunta que parece simple, pero que cuando la entiendes en toda su profundidad, cambia la forma en que ves el tiempo, el trabajo y la vida misma. La pregunta es esta: ¿por qué descansó Dios en el séptimo día si Dios no necesita descanso? Llevo 83 años buscando la respuesta a esa pregunta, y lo que encontré no fue una respuesta teológica. Fue algo mucho más cercano a la vida diaria. Algo que tiene que ver con el pan de cada mañana, con las deudas que pesan en el corazón, con la sensación que muchos conocen de trabajar sin parar, y aún así sentir que algo falta. Pero antes de que te cuente lo que encontré, necesito presentarme. Me llamo Shimon. Tengo 83 años. Nací en una ciudad pequeña, hijo de un sastre que llegó a este país con poco más que su oficio y la memoria de los textos que su propio padre le había enseñado de memoria durante la infancia. Crecí entre agujas e hilos y libros cuyas páginas amarillentas olían a algo que nunca he podido describir exactamente a tiempo. Quizás a todo el tiempo que esas palabras habían sobrevivido. Pasé 40 años enseñando en una yeshivá pequeña. No fui un rabino famoso. No escribí libros que se vendieran en librerías. Enseñé a jóvenes que llegaban con dudas y se iban si tuve suerte con preguntas mejores. Esto es lo que hace un buen maestro: no dar respuestas, sino afinar las preguntas. Hoy estoy aquí porque siento que me queda poco tiempo y mucho que quiero dejar dicho. No como legado personal, sino porque creo que la sabiduría que encontré en estos textos pertenece a todos los que la buscan con el corazón abierto. No importa cuál sea tu fe, no importa de dónde vengas. La sabiduría no tiene pasaporte. Lo que voy a compartir contigo hoy es algo que los maestros judíos del medioevo llamaban una enseñanza sobre el tiempo, sobre la forma en que el tiempo se organiza, sobre el número 7 y lo que representa en la tradición que he estudiado toda mi vida. No te prometo que esto cambiará tu vida en semanas. No soy un vendedor y no tengo nada que venderte. Te ofrezco algo diferente, una forma de reflexionar sobre tu relación con el trabajo, con el descanso, con el dinero y con las personas que amas. Lo que hagas con esa reflexión es completamente tuyo. Empecemos por el principio, por el séptimo día. En el libro del Génesis, en hebreo Bereshit, se narra que la creación ocurrió en 6 días y que en el séptimo día Dios descansó. La palabra hebrea que se usa allí es Shabbat, que no significa exactamente descanso en el sentido que normalmente le damos en español. Shabbat viene de la raíz Shabbat, que significa cesar, detenerse, completar. El séptimo día no es un día de inactividad, es un día de totalidad, el día en que algo se declara completo. Los maestros del Talmud en el tratado Beitzá debatieron durante generaciones por qué el texto dice que Dios descansó. Y una de las respuestas que encontraron es la que más me ha acompañado en mi vida. Dijeron: Dios no descansó porque estuviera cansado. Dios descansó para enseñarnos que el descanso tiene un valor en sí mismo, que la pausa no es ausencia de actividad. Es una forma de actividad diferente. La actividad de mirar lo que hemos hecho, de reconocerlo, de entender dónde estamos. Piensa en tu propia semana, en cómo transcurren los días. Muchas personas que conozco, muchas personas que vinieron a hablar conmigo a lo largo de los años,
vivían lo que yo llamo la semana sin pausa. Trabajaban, llegaban a casa agotados, dormían, volvían a trabajar. Y al final del mes tenían la sensación de que el dinero se había ido sin que pudieran explicar exactamente a dónde. No porque fueran irresponsables, no porque no se esforzaran, sino porque nunca se habían sentado a mirar, a revisar, a completar la semana en lugar de simplemente sobrevivir a ella. El primer principio que quiero compartir contigo viene directamente de esta tradición del Shabbat. Los maestros de la Kabbalah, especialmente los del siglo XVI en Safed, una ciudad del norte de lo que hoy es Israel, desarrollaron una práctica que llamaban Cheshbon HaNefesh, que se puede traducir como el balance del alma. Una vez por semana, preferiblemente al final de la semana laboral, se sentaban a revisar no solo sus cuentas materiales, sino también sus actos, sus palabras, sus relaciones. Era un momento de honestidad radical consigo mismos, sin juicio, sin castigo, con la misma curiosidad con que un médico revisa los síntomas de un paciente que quiere comprender, no culpar. Esta práctica no era exclusiva de los grandes eruditos. Llegó a ser adoptada por personas comunes en las comunidades judías de Europa Oriental, en los Shtetl, esas pequeñas aldeas que hoy solo sobreviven en la memoria y en algunos libros. Carpinteros, mercaderes, costureras, panaderos se sentaban cada viernes por la tarde y revisaban su semana, no para angustiarse, para entender. El Cheshbon HaNefesh tiene algo que la psicología moderna ha redescubierto en los últimos 30 años. Cuando ponemos en palabras, cuando nombramos lo que ocurrió, el cerebro procesa la experiencia de manera diferente. Deja de ser una corriente de eventos que nos lleva sin que podamos dirigirnos. Se convierte en información que podemos usar. Las investigaciones del psicólogo James Pennebaker en la Universidad de Texas mostraron que el acto de escribir sobre nuestras experiencias con honestidad tiene efectos medibles sobre el bienestar mental y sobre nuestra capacidad de tomar decisiones. Los rabinos del siglo XVI no tenían laboratorios. Tenían siglos de observación y una fe profunda en que la honestidad con uno mismo era el principio de toda sabiduría. Te propongo algo concreto, no como obligación, sino como invitación. Una vez por semana, el día que tú elijas, dedica 90 minutos a sentarte en silencio con tu vida financiera. No para angustiarte, para entenderla. Revisa qué entró, qué salió, qué compromisos tienes y cómo te sientes al respecto. Al final de esa revisión, escribe una sola pregunta. ¿Qué hay en mi vida económica esta semana que me está costando más de lo que me está dando? No tienes que responderla de inmediato, solo tenla presente. Esa pregunta, según los maestros de la Kabbalah, es una forma de rezar, porque rezar no siempre es pedir. A veces rezar es simplemente prestar atención. Ahora quiero hablarte del segundo principio. Y para eso necesito llevarte a un texto que muchas personas han escuchado pero pocos han leído en su contexto completo. En el libro del Deuteronomio en hebreo Devarim, en el capítulo 15, hay un pasaje que durante siglos fue considerado uno de los textos legales más radicales del mundo antiguo. El texto habla del año del Shemitah. Shemitah significa literalmente soltar, liberar.
Cada 7 años, según la tradición bíblica, se cancelaban las deudas. Los préstamos entre israelitas se perdonaban. La tierra agrícola descansaba. Nada se plantaba, nada se cosechaba. Era un año de pausa profunda para la economía entera de la comunidad. Los estudiosos modernos debaten si esta práctica se aplicó alguna vez de forma completa y universal. Pero eso es curiosamente lo que menos me interesa. Lo que me interesa es lo que los maestros del Talmud hicieron con este principio a lo largo de los siglos. Lo que encontraron no fue solo una ley agraria. Encontraron una filosofía de la relación humana con los recursos. En el tratado Wittin del Talmud, el gran Hillel, que vivió en el siglo I, enfrentó un problema práctico. La proximidad del año del Shemitah hacía que los ricos se negaran a prestar dinero a los pobres, porque temían no poder recuperarlo. Hillel, en lugar de abolir la práctica, creó una solución legal llamada el prosbul, que permitía que los préstamos se transfirieran temporalmente a los tribunales para que no quedaran cancelados por el año sabático. Lo hizo para proteger a los más vulnerables, porque sin crédito los pobres quedaban completamente desprotegidos. Lo que me parece fascinante de esta historia no es la solución jurídica, es lo que revela sobre cómo estos maestros pensaban sobre el dinero. Para ellos, el dinero no era un fin, era un flujo, algo que se mueve, que circula, que sirve a las relaciones entre personas. La pregunta que se hacían no era cuánto dinero tengo, sino qué hace ese dinero en mi comunidad. ¿Cómo mueve? ¿A quién sirve? ¿Qué relaciones construye o destruye? Este es un principio que puede parecer lejano a la realidad de alguien que vive pagando hipotecas y facturas. Pero te invito a hacer un ejercicio de reflexión. Piensa en los compromisos financieros que tienes en este momento. Contratos, suscripciones, obligaciones, relaciones económicas con otras personas. Ahora pregúntate, ¿cuáles de estos compromisos todavía tienen sentido para mi vida actual? No para la vida que tenías hace 5 años cuando los firmaste, para la vida que tienes hoy. El espíritu del Shemitah no es una invitación a escapar de las responsabilidades. Es una invitación a revisarlas con honestidad, a preguntarte si hay algo que llevas cargando por inercia, por miedo o por costumbre que ya no sirve a tu bienestar real ni al de las personas que dependen de ti. En la tradición judía, esta revisión tiene un nombre específico para el ámbito personal. Se llama Cheshbon Sheshanim, el balance de los años. No se hace cada semana, sino cada 7 años. Algunos maestros espirituales modernos, como el rabino Salman Schachter Shalomi, que fue uno de los grandes renovadores del judaísmo en el siglo XX, desarrollaron prácticas contemporáneas basadas en este ciclo. La idea es que cada 7 años entramos naturalmente en una fase diferente de nuestra vida, y que si no hacemos el trabajo de revisar lo que ya no nos sirve, terminamos arrastrando el peso de decisiones tomadas por una versión de nosotros mismos que ya no existe. Esto no es misticismo, es algo muy concreto. Piensa en personas que conoces que siguen pagando por cosas que contrataron hace años y que ya no usan, que mantienen socios o relaciones laborales que generan más conflicto que valor, que guardan en sus vidas, en sus casas, en sus agendas, objetos, compromisos y hábitos que pertenecen a una época anterior. La tradición judía tiene un principio para esto. Se llama
bitul, que significa anulación. No con violencia, no con ruptura dramática, sino con la misma naturalidad con que el agricultor deja descansar la tierra para que pueda volver a dar fruto. El tercer principio que quiero compartir contigo es el que más tardé en entender, y el que cuando finalmente lo comprendí, cambió la forma en que veo el dinero de manera más profunda. En el libro del Génesis, en el capítulo 28, hay una historia que muchas personas conocen por su elemento más visual, la escalera de Jacob. Jacob está huyendo de su hermano Esaú durmiendo en el desierto, con una piedra por almohada, sin nada. En ese momento de absoluta precariedad, tiene un sueño. Ve una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Y cuando despierta, antes de saber si llegará sano y salvo a su destino, antes de saber si su hermano lo perdonará, antes de tener nada, hace una promesa. Dice: si Dios me acompaña en este camino, daré 1/10 parte de todo lo que reciba. Los maestros de la Kabbalah pasaron siglos meditando sobre este momento. ¿Por qué prometió dar antes de tener? ¿Por qué no esperó a llegar a estabilizarse, a tener suficiente? La respuesta que encontraron tiene que ver con la naturaleza de la abundancia. Según la tradición del Zohar, el libro central de la Kabbalah medieval, la abundancia no es un estado estático, es un movimiento, fluye. Y para que fluya hacia nosotros, necesita también poder fluir desde nosotros. Una mano que solo recibe y nunca da termina cerrada. Y una mano cerrada no puede recibir nada nuevo. Esto no es solo metáfora espiritual. El economista y filósofo Amartya Sen, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1998, desarrolló lo que llamó el enfoque de las capacidades. Y una de sus observaciones centrales es que las comunidades que practican formas de reciprocidad y redistribución tienden a desarrollar mayor resiliencia económica que las comunidades donde los recursos se concentran y se acumulan sin movimiento. La práctica hebrea del Maser, que significa diezmo o 10ª parte, tiene una complejidad que muchas personas desconocen. No era un solo diezmo, sino varios tipos diferentes según el destinatario y el propósito. El Maaser Ani, la 10ª parte para el pobre, era el que más interesaba a los maestros del Talmud en épocas de crisis. No como caridad opcional, sino como arquitectura social. Una forma de garantizar que nadie quedara completamente sin recursos en una comunidad. El rabino Moshe Chaim Luzzatto, quien vivió en el siglo XVIII y escribió el libro de ética espiritual más leído en la tradición judía, el Mesilat Yesharim, el camino de los justos, escribió algo que llevo décadas pensando. Dijo que el avaro no es necesariamente el que tiene mucho y da poco. El avaro es el que vive desde el miedo a que no habrá suficiente. Porque ese miedo, esa contracción interna, cierra su percepción de las posibilidades que existen a su alrededor. Vive en un mundo de escasez, no porque el mundo sea escaso, sino porque su miedo lo hace percibir la escasez en todas partes. Y aquí es donde la tradición espiritual y la psicología contemporánea se encuentran de una manera que me parece extraordinaria. Las investigaciones sobre la mentalidad de escasez realizadas por Sendil Mullainathan y Eldar Shafir, publicadas en su libro Scarcity en 2013,
demostraron que la preocupación constante por la falta de recursos, ya sea dinero, tiempo o cualquier otra cosa, literalmente reduce la capacidad cognitiva disponible para tomar decisiones. No como metáfora, como hecho medible. El estrés de la escasez ocupa ancho de banda mental, que de otra manera podríamos usar para resolver problemas creativamente. La práctica de la generosidad, independientemente de su significado espiritual, funciona como un antídoto a esta contracción. Cuando das, aunque sea poco, actúas desde una premisa diferente. La premisa de que hay suficiente, de que no necesitas acumular por miedo de que el ciclo puede seguir. Y esa premisa, cuando se convierte en hábito, cambia gradualmente la forma en que percibes tus propias posibilidades. No te pido que hagas votos de pobreza. No te pido que des más de lo que tienes. La tradición judía es muy clara en que quien da hasta quedar en la indigencia ha actuado de manera imprudente. Hay un límite, un 20% como máximo, según la mayoría de las fuentes talmúdicas, precisamente para proteger la dignidad de quien da. Lo que te propongo es algo mucho más modesto. La próxima vez que recibas un ingreso, antes de pagar cualquier cosa, separa de una parte pequeña, la que puedas, 5, 7, 10%, y dónala a algo o a alguien que consideres que la necesita más. No como acto mágico, como práctica de perspectiva, como forma de recordarte a ti mismo que eres alguien que puede dar, no solo alguien que debe sobrevivir. Estos tres principios, el descanso deliberado y la revisión semanal, la auditoría honesta de los compromisos que ya no sirven y la práctica de la generosidad como antídoto al miedo, no son tres trucos financieros, son tres aspectos de una misma filosofía de vida. Una filosofía que no nació en el mundo de las finanzas, sino en el mundo de la espiritualidad, y que sin embargo tiene consecuencias profundamente prácticas en cómo vivimos nuestra relación con los recursos. Quiero ser honesto contigo sobre algo importante. Esta enseñanza no viene con garantías. La tradición rabínica tiene mucho que decir sobre el misterio del sufrimiento, sobre por qué personas buenas enfrentan dificultades, mientras otras que actúan con menos integridad parecen prosperar. El Talmud no esquiva estas preguntas. Las debate durante siglos sin llegar a una respuesta definitiva, porque algunas preguntas son demasiado grandes para una respuesta, y lo que importa es no dejar de hacerlas. Lo que sí te puedo decir basándome en 40 años de enseñar y en 83 años de vivir es esto. Las personas que cultivan el hábito de la pausa semanal, que revisan honestamente su vida con regularidad y que practican alguna forma de generosidad, tienden a vivir con mayor paz interior respecto a los temas del dinero. No necesariamente con más dinero, pero sí con menos angustia, con mayor claridad sobre lo que realmente importa y con una sensación de que son agentes activos de su propia vida en lugar de víctimas de circunstancias que no controlan. Y eso, en mi experiencia, vale más que cualquier cantidad de dinero. Quiero terminar con algo que no es parte de ningún texto antiguo. Es algo que aprendí observando personas a lo largo de los años. Los grandes maestros del Talmud tenían una expresión, Kol Yisrael, Arevim Selase, que significa todo. Israel es responsable el uno del otro. La palabra Arevim es fascinante.
tiene la misma raíz que la palabra garantía aval, pero también tiene la misma raíz que la palabra que describe el dulce entrelazado de dos sabores distintos. Los comentaristas medievales señalaron esto. Somos mutuamente responsables no como cargas el uno del otro, sino como ingredientes que se complementan, que juntos crean algo que ninguno podría crear solo. Esto no es solo una enseñanza para la comunidad judía, es una forma de entender la condición humana. Ninguno de nosotros llegó aquí solo, ninguno de nosotros sobrevive solo. Y la prosperidad genuina, la que dura, la que puede transmitirse, no se construye en el aislamiento. Se construye en la red de relaciones de confianza, generosidad y responsabilidad mutua que tejemos a lo largo de los años. Si hay alguien en tu vida, un vecino, un familiar, un colega que en este momento está en una situación difícil, considera si hay algo concreto que puedas hacer, no desde la superioridad del que da a quien no tiene, sino desde el reconocimiento de que hoy eres tú quien puede ayudar y mañana podría ser al revés. Esa es la red. Ese es el tejido que las comunidades que han sobrevivido durante milenios aprendieron a construir y a cuidar. Si esta enseñanza resonó contigo, si encontraste algo en estas palabras que te hizo reflexionar sobre tu propia vida, me alegra. No porque eso me dé ningún mérito personal, sino porque creo genuinamente que el mundo es un poco mejor cuando la gente reflexiona con honestidad sobre cómo vive. Si quieres seguir explorando estas tradiciones, te invito a que lo hagas con espíritu de búsqueda libre. Hay textos maravillosos accesibles en muchos idiomas. El Pirkei Avot, que son los dichos de los padres, es quizás el más accesible de los textos del Talmud y contiene siglos de sabiduría práctica sobre cómo vivir con integridad. El Mesilat Yesharim de Lusato que mencioné antes. Y si te interesa la Kabbalah, la obra de Gershom Scholem, el gran estudioso del siglo XX, ofrece una entrada académica y rigurosa a esa tradición. Si conoces a alguien que en este momento está buscando una forma diferente de pensar sobre su vida y sus recursos, y crees que estas enseñanzas le podrían ser útiles, comparte este video con esa persona, no como acto de proselitismo, sino como lo que haría cualquier amigo que encontró algo interesante y piensa que a otro también le puede interesar. Y si quieres dejar una reflexión en los comentarios, algo que estas ideas te hayan hecho pensar sobre tu propia vida, me alegraría leerlo. No como ritual, no como declaración mágica, sino como lo que es el comienzo de una conversación que estos textos llevan 3000 años invitándonos a tener. Tengo 83 años y he aprendido que el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. El dinero viene y va, las circunstancias cambian, las personas entran y salen de nuestra vida. Pero los momentos de claridad, los momentos en que de verdad entendemos algo sobre nosotros mismos y sobre cómo queremos vivir, esos son los tesoros que nadie puede quitarnos y que podemos dar sin perderlos. Que los que buscan encuentren. Que los que están cargando un peso demasiado pesado puedan soltarlo con dignidad. Que los que trabajan con honestidad puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo. Y que en cada casa haya un momento de silencio suficiente para escuchar lo que realmente importa. Baruch Hashem. Shalom.